Normalmente estamos acostumbrados a utilizar números pequeños, pero ¿qué pasa cuando esos números son demasiado grandes y no entran dentro de, por ejemplo, el visor de la calculadora? O en otros casos, en las actividades científicas también nos suele pasar esto. Entonces existe una forma de expresar un número que es muy, muy, muy grande de una manera más pequeña. Solamente es una expresión. Entonces, podemos decir que un número está escrito en notación científica cuando está expresado como el producto, es decir, una multiplicación entre una potencia de 10 y un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Entonces, vamos a observar en el siguiente cuadro cómo expresar la notación científica. En este caso tenemos números que son muy grandes. Algunos sí podemos decirlos tranquilamente, como el de 8 millones, pero hay que ver si dentro de una calculadora, el visor de una calculadora, esas cifras nos alcanzan para poder operar. Entonces lo que se hace es, detrás del último número entero, ¿sí? Detrás del último cero, hay una coma que por lo general no la escribimos, porque detrás de la coma va a haber un montón de ceros que son insignificantes. Entonces lo que se hace es correr la coma hasta transformar a este número en otro número que esté entre 1 y 10. Si yo hubiese colocado la coma detrás del primer cero, me hubiese quedado 80 y 80 no está entre 1 y 10. Entonces, ¿cuántas cifras corrí yo la coma? 6 cifras, 6 lugares. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como lo corrí 6 cifras, lo que voy a expresar como notación científica es el número que me quedó entero, es decir, 8 por 10, siempre va a estar multiplicado por 10 y la cantidad de cifras que yo moví va a ser mi exponente. Vamos a ver el segundo ejemplo. Voy a correr la coma desde el 0 hasta el 1,2, porque si lo coloco detrás del 2 sería 12 y 12 es más grande que 10. Entonces muevo la coma 7 cifras, lo que me va a quedar 1,2 por 10 y como corrí la coma 7 lugares, el exponente va a ser 7. ¿Qué pasa con este otro número que es mucho más grande? En este caso voy a correr la coma tantas veces hasta que yo encuentre un número entre 1 y 10. Lo corro 9 cifras, por lo tanto me va a quedar 5,435 por 10 elevado a la 9. Todo esto nos pasa cuando el número es muy, 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 muy grande. Pero ¿qué pasa si el número es muy, 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 muy pequeño? Me va a pasar exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora la coma la voy a correr hacia el otro lado, es decir, la coma ahora está adelante y la voy a correr hacia atrás, hasta encontrar ese número que esté entre 1 y 10. En este caso también corro la coma 7 cifras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras hasta el 6,35. También voy a multiplicar por 10, pero con la diferencia que ahora como estoy moviendo la coma de adelante hacia atrás, mi potencia pasó a ser negativa. En el último ejemplo, vemos como también al mover mayor cantidad de cifras, me vuelve a quedar la misma solución, con la diferencia que ahora tengo mayor cantidad de cifras, es decir, mi potencia es mayor también. ¿Qué pasa cuando utilizamos la calculadora? Cuando ingresamos en la calculadora un número que es con la mayor cantidad de cifras que me permite ingresar mi visor, depende de la calculadora, va a ser la cantidad de cifras que me permita, nos da por resultado una notación científica. Pero como nosotros ahora transformamos o aprendimos a transformar esos números grandes en notación científica, también vamos a poder realizar la lectura en nuestras calculadoras. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos que resolver un ejercicio que está escrito con muchos ceros, es una multiplicación que me va a dar muy grande, pero yo quiero ahora trabajar solo con notaciones científicas.
Entonces, el primer paso va a ser escribir cada número, el 12.000, el 730.000 y el 0,0084 como notación científica. El 12.000 como notación científica va a ser 1,2 por 10 a la cuarta, el 730.000 7,3 por 10 a la quinta y el tercer número 8,4 por 10 a la menos 3. El segundo paso va a ser reemplazar cada uno de estos datos, ¿sí? El 12.000 ya no lo volví a escribir como 12.000, sino que lo reemplacé por el lugar donde tenía la notación científica. Y así con cada uno de los números. Recuerdo, es el mismo número que lo escribo de otra manera. Recuerdo también que es muy similar a lo que pasaba con los números racionales. Yo puedo escribir a una fracción como fracción o como número decimal, pero sigue siendo el mismo número. El tercer paso es empezar a utilizar propiedades. Y la primera propiedad que utilicé es la propiedad conmutativa, ¿sí? Anteriormente yo tenía al 7,3 por detrás, tenía 1,2 por 10 a la cuarta por 7,3. Bueno, lo primero que hice fue conmutar, es decir, cambiar de lugar. Al conmutar nos va a permitir asociar esas operaciones que sean más fáciles. ¿Qué quiere decir? Yo asocié el 1,2 por 7,3 y voy a resolver esta multiplicación sencilla con la calculadora. Pero en el segundo caso, en 10 a la cuarta por 10 a la 5, lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de potencias de producto de igual base. ¿Qué era lo que pasaba? Como 10 y 10, es decir, estos dos números tienen la misma base, el 4 y el 5 se sumaron por las propiedades que ya trabajamos anteriormente. Es decir, multipliqué 1,2 por 7,3 y me dio 8,76. Y con las multiplicaciones del 10 lo que hice fue sumar esas potencias. En el denominador, por ahora, no trabajé nada. Pero al tener expresado esto es una división, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividir los números decimales y vamos a trabajar de nuevo con las potencias. Al dividir los números decimales, me va a quedar otro decimal, 1,0428. Este número en realidad es más grande, pero lo que hice fue cortar la cantidad de decimales y con 10 a la 9 dividido 10 a la menos 3, utilicé la propiedad de cociente de potencias de igual base, donde si recuerdan, cuando teníamos dos números que tenían la misma base y tenían distintas potencias, pero estaban dividiéndose, esas potencias se van a restar. ¿Por qué en este caso me quedó más grande y no más chico? Es decir, no se restaron. Porque 9 menos 3 me va a dar 9 más 3, que por resultado me da 12. Es decir, que finalmente escribí a todo este cálculo que tenía un montón de ceros, un montón de complejidades, lo escribí solamente como un número multiplicado por 10 elevado a otro número. Es decir, con notación científica. Aproximaciones. Muchas veces no es necesario contar con un valor decimal exacto, como nos pasó recientemente en el ejercicio de notación científica. Y en este caso vamos a aproximar a esa expresión decimal. Algo muy similar ocurre cuando tenemos, por ejemplo, en alguna materia alguna nota, nosotros solemos o redondear o aproximar para colocar el valor final para esa materia. Entonces, para aproximar una expresión decimal a una cifra determinada, podemos utilizar dos métodos, el truncamiento y el redondeo. Truncar un número significa cortar ese número en una cifra pedida o indicada, y lo que vamos a hacer es desechar a las siguientes. Ejemplo, el número 2,346
Necesito truncarlo en los décimos. Y recuerdo, decimales, décimos, centésimos, milésimos. Como quiero truncar, es decir, cortar en los décimos, lo que hice fue quedarme con el número que ocupa el lugar de los décimos y deseché a los otros dos. Al 46 no lo escribí. Sin embargo, si yo quisiera truncar en los centésimos, en este caso solo desecharía el 6. Lo mismo me pasa con el siguiente ejemplo, 451,567,8. Si trunco en los décimos, me va a quedar solamente la cifra del 5, y si trunco en los centésimos, me queda la cifra del 5 y del 6. Recuerdo, truncar es cortar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos redondear un número? Entonces, redondear significa conservar esa cantidad de cifras que están después de la coma, pero desechar el resto teniendo en cuenta dos condiciones. La primera condición es que si la cifra desechada es mayor o igual que 5, se le va a sumar una unidad a la cifra que queremos conservar. Y la segunda condición es que si la cifra desechada es menor que 5, esa cifra que queremos conservar va a quedar igual. Esta condición es la que utilizamos generalmente para redondear una nota en una materia. Ejemplo, el número 2,346, si queremos redondear en los décimos, queremos redondear la primera cifra, miramos el 4. Como 4 es menor que 5, entonces el 3 quedó con la misma cifra. Ahora quiero redondear en los centésimos, es decir, que quiero redondear esta cifra. Me voy a parar en este número, voy a observar el siguiente, como 6 es mayor que 5, entonces en lugar de dejar el 4, voy a aumentarle un número. Por eso cuando redondeé me quedó 2,35.